Buenos días. Implicaciones políticas y comerciales de las relaciones con China Popular. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo en la edición de este martes 28 de agosto del año 2018. Vamos a hablar un poco de las implicaciones políticas, económicas y comerciales de las relaciones diplomáticas entre China Popular y El Salvador. Es un gusto para mí recibir a Sigfrido Reyes, presidente del organismo promotor de exportaciones e inversiones del Salvador, PROESA. Buenos días, Sigfrido, bienvenido a República. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y es un placer estar acá en tu programa para conversar de esos temas que has anunciado y que pues tienen mucho interés, mucho atractivo para la población salvadoreña, así que con mucho gusto. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo temprano por la mañana. Tenemos varios temas que desarrollar y disponemos de todo el programa para abordar diferentes aspectos de las implicaciones tanto económicas y comerciales como políticas, qué significa, y también a nivel legislativo, qué significa este vínculo del establecimiento de estas relaciones político-diplomáticas con la República Popular de China. Y me gustaría que empecemos con información más general para efectos de nuestra audiencia, para que la conozca en el transcurso de los días también, el posicionamiento de los distintos funcionarios de las cancillerías y también de las instituciones económicas. Pero me gustaría que iniciemos con esto, Sigfrido, y le consulto directamente. ¿Cuándo iniciaron las reuniones de alto nivel de funcionarios de este gobierno con los de China Popular para establecer relaciones político-diplomáticas? Bueno, la Constitución le otorga al presidente de la República la facultad de dirigir las relaciones exteriores del país. Es a él y a nadie más. Es una atribución exclusiva del órgano ejecutivo y de manera unipersonal del presidente de la República. El presidente de la República en un determinado momento decide que este es un tema que se debe de evaluar, que se debe de estudiar, y pues él toma la decisión de crear pues un grupo de estudio con funcionarios del gobierno, y pues ya el momento exacto, pues como te digo, sería un tema que tendríamos que discutirlo personalmente con él. Pero te puedo decir que fue un tema que siempre ha estado en la mesa. Yo recuerdo que en su momento, todavía ya por el año 2007, el 11 de noviembre del año 2007, el entonces candidato presidencial, Mauricio Funes, en el acto donde se le proclamó como candidato a la presidencia de la República, junto con su compañero de fórmula a la vicepresidencia, el compañero Salvador Sánchez Serén, en ese acto él anunció que uno de sus puntos centrales en política exterior sería el establecimiento de relaciones con Cuba. Pues se hizo, no pasó nada. Con Palestina, se reconoció el Estado palestino, no pasó nada. Un poco de enojo de Israel, pero al final es una corriente mundial. Y así hemos abierto relaciones con países que en algún momento estuvieron como en el centro de algún tipo de conflictos, llamémosle geopolíticos. Vietnam, El Salvador tiene relaciones plenas con la República Socialista de Vietnam. En aquellos años, entre Taiwán y China, había un diálogo político que estaba resultando bastante fructífero entre las autoridades de Beijing, las autoridades de Taipei. Se intensificaron los contactos entre China y Taiwán, se multiplicaron todo tipo de relaciones comerciales, vuelos, turismo, y parecía que todo iba en una ruta de normalización, y entre ambas partes definieron que iban a mantener cada quien sus relaciones diplomáticas con los países que ya tenían, y tuvieron como una especie de acuerdo de caballero ya. Cuando llega a Taipei, a Taiwán, un gobierno distinto, hace aproximadamente 3 años, toma un giro muy distinto, se da una gran separación respecto a la política que traía
el gobierno anterior y se proclama un abierto desafío a Beijing. Pues entonces todo aquello que habían acordado pues se vino abajo. Y es en esas circunstancias donde China dice, bueno, vamos a buscar nuevos países para tener relaciones con nosotros. Ya a esta altura ya son 178 países. Las Naciones Unidas está compuesta por 193 países, sí, lo cual pues ya te hace una idea de lo que significa la relación de China con el mundo. Hay un aspecto... Y por el lado de El Salvador, pues sí, obviamente nosotros habíamos siempre considerado de que estábamos fuera de una corriente mundial y que nos estábamos privando de beneficios muy importantes, particularmente porque China desde hace ya varias décadas es una economía que viene fortaleciéndose a pasos agigantados, que es ya hoy el primer país exportador en el mundo, que es el segundo país importador en el mundo, que es la segunda economía en términos de producción global, que sus ritmos de crecimiento son tan grandes que dentro de una década o 15 años será la primera economía del mundo, que es crecientemente una economía que está exportando capitales al resto del mundo, invirtiendo. Ya hoy China es el tercer país inversionista en el resto del mundo. Cada año 120.000, 150.000 millones de dólares que van a otras economías. Entonces, bajo un razonamiento estrictamente del interés nacional, además de todo lo que puede significar la relación con China en materia de cooperación al desarrollo, salud, educación, protección al ambiente, lucha contra el cambio climático, agricultura, ciencia, tecnología, etcétera, todas esas dimensiones, pues llevan al presidente de la República a tomar la decisión de abrir las relaciones diplomáticas con China. Lo voy a plantear de esta manera, porque me han brindado la justificación y el contexto, pero no la respuesta a mi pregunta. Es decir, ¿cuándo iniciaron las reuniones de alto nivel de los funcionarios de este gobierno con los de China Popular? Usted me mencionó, utilizó el término en un determinado momento, pero en el tiempo, tal vez no estoy diciendo un día exacto, pero hubo un momento en el cual empezaba un proceso de reuniones y de vínculos y de acercamiento con funcionarios de la República Popular de China para que luego se materializara en la decisión que el presidente tomó y que comunicó a nivel nacional. Pero ¿cuándo inició este periodo de reuniones de alto nivel? Para efectos, porque la gente quiere saber un poco cómo es este contexto de las relaciones que marcan una reunión de alto nivel para llevar a cabo pues los acuerdos y las dinámicas que se van a estar desarrollando en los próximos días. Yo te invitaría a que invites al canciller Carlos Castaneda, porque él tiene los detalles más específicos. Lo que te puedo decir es que fue en una fecha relativamente reciente, no fue hace años, fue durante este año, y que fue un proceso donde ambas partes empezaron consultas, acercamientos, y pues se terminó tomando la decisión por ambas partes. Es más, me mencionó también que hay un grupo de estudio, digamos, todo este proceso para tomar una decisión de política exterior requiere un acercamiento con funcionarios de distintos ámbitos, cancillerías, Ministerio de Economía, considero que Proesa y otras instituciones, Ministerio de Hacienda, no lo sé, pero le consulto, ¿usted fue parte de este grupo de estudio para aportar insumos y para que el presidente tomara esta decisión? Mira, nosotros como entidad que promueve el comercio y la inversión, evidentemente aportamos con insumos, con datos, con información. No he estado en Beijing en negociaciones particulares sobre el tema, pero como parte del gobierno, pues hemos sido consultados a la hora de aportar datos importantes como para tomar una decisión. Eso es lo que te puedo decir. Pero ya es un tema estrictamente del aparato de relaciones exteriores. Eso significa el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, la que ha llevado, por orden del presidente de la República, pues este proceso. Ahora, hay un aspecto aquí, y lo quiero involucrar más al ámbito o al campo que es de competencia de su área de trabajo, que es la promoción de exportaciones y de inversiones.
¿cuáles han sido los temas o los acuerdos en materia comercial o de inversiones que se han definido o que se han acordado entre el gobierno de China Popular y El Salvador? Es decir, ¿sobre qué temas en materia de comercio y de inversiones hay un acercamiento y ya están pláticas sobre esto? Porque me ha mencionado que a Proesa sí le ha pedido información y esta información pues es parte de los elementos que considera el presidente como jefe de Estado para tomar esta decisión. Pero en ese caso, ¿cuáles son esos temas que en materia de comercio y de inversiones se pueden acercar o se puede vincular el gobierno de China Popular y El Salvador? Bueno, los temas de inversión son temas que se le plantean a cualquier país, a cualquier empresa o corporación que tiene interés en trabajar con El Salvador. Primero, nosotros le planteamos a cualquier país, a cualquier gobierno, a cualquier empresa privada o pública, cuáles son las condiciones para invertir en El Salvador, cuál es el régimen legal que sostiene las inversiones extranjeras y por supuesto las inversiones nacionales. Todo el entramado legal que permite la seguridad jurídica para que alguien decida invertir en El Salvador. Estoy hablándote de una ley de inversiones, que es como la madre de todas las leyes en materia de inversión extranjera en el país. Y luego las leyes que proveen a cualquier inversionista de determinados beneficios o incentivos para establecerse en el país. Tenemos la ley de zonas francas, que es una ley aplicable a la industria fundamentalmente, particularmente la industria manufacturera. Tenemos la ley de servicios internacionales, que es una ley que también permite establecer en el país operaciones de servicios orientadas a clientes en el exterior. Es así como tenemos industrias como Aeroman, industrias como los así llamados call centers, que funcionan en base a esa ley. Tenemos también una ley de turismo que establece beneficios a aquellos que decidan invertir en materia de turismo. Tenemos una ley de fomento de energías renovables que le da beneficios a aquellos interesados en el desarrollo de parques solares, parques eólicos, generación en base a biomasa. Bueno, esas como leyes muy específicas. Tenemos una ley de socios público-privados que también nos permite buscar socios para desarrollar proyectos de infraestructura pública o de servicios públicos. En fin, esa es como la base global con la que el país se presenta ante cualquiera, no ante China en particular, sino ante cualquier potencial socio. Luego, por supuesto, vienen los sectores que el país está interesado en desarrollar. Debo de hacer una pausa, Sigfrido, pero me gustaría que en el siguiente bloque hablemos un poco de esto. ¿Qué sectores y qué elementos de la economía nacional están involucrados en esta decisión y cómo se fueron desarrollando estos acercamientos y estas pláticas? Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Sigfrido Reyes, presidente del organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, Proesa. Hablamos un poco de las implicaciones comerciales, políticas y económicas de las relaciones diplomáticas entre China Popular y El Salvador. Uno de los aspectos que mencionábamos en el primer bloque, nos mencionaba el presidente de Proesa que en un determinado momento, en una fecha reciente, todavía no se ha conocido, pero el gobierno de la República empieza a entablar reuniones, acercamientos, comunicación con la República Popular de China. Se establece un grupo de estudio en función del cual se brindan temas e información y en el caso de Proesa brinda la información disponible de todas aquellas leyes involucradas al marco de inversiones y de generación de inversiones. Me mencionaba usted que será el canciller de la República quien tendrá que definir o tendrá que aclarar el tema particular de cuándo iniciaron estas reuniones, bajo qué consideraciones y bajo qué criterios, siendo así que es uno de los temas que se ha estado discutiendo y es una de las preguntas que aparece en redes sociales, en entornos, y es una de las preguntas de carácter particular. Ahora bien, quiero retomar un aspecto del mensaje del presidente de la República. Él comunicó que fueron realizadas consultas con diversos sectores del país. Eso lo dijo en el mensaje que se transmitió por cadena nacional la semana pasada. Le quiero consultar, ¿cuáles fueron los sectores económicos a los que realizaron consultas previo a la notificación del presidente Sánchez Serén? Bueno, nuevamente te repito, esas son consultas del presidente de la República y el presidente decide cómo y con quién consultar. Seguramente con personalidades, con intelectuales, con economistas, con personas del mundo empresarial,
¿verdad? No necesariamente con gremiales, sino más bien con personas que tienen una opinión formada y una opinión que puede ayudar a hacerse un criterio y finalmente tomar una decisión. Pero te repito, ese es un proceso del presidente de la República, como es en cualquier país del mundo. Yo estaba recordando, Carlos, cuando Estados Unidos abrió relaciones con China. En aquel tiempo estaba el presidente Richard Nixon. Estamos hablando del año 72. En aquel momento él le delegó a su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, que llevara a cabo los acercamientos. Y se dieron en la más absoluta discreción. Incluso el señor Kissinger tuvo que hacer un par de viajes secretos a Beijing. Y cuando se anunció que se habían abierto las conversaciones con China, en aquel tiempo todavía el presidente Mao, pues nadie le preguntó ni cuestionó al presidente Nixon por qué hizo eso, por qué mandó al señor Kissinger. No, son atribuciones de un jefe de Estado. Son atribuciones que cada jefe de Estado las ejerce en base al interés de su país. Años más tarde, porque en ese momento no se establecieron todavía las relaciones diplomáticas, sino que fue un proceso de acercamiento, sí, llamémosle de deshielo. Son famosas esas fotografías del presidente Nixon visitando Beijing, visitando la Gran Muralla. Bueno, y nadie en Estados Unidos, ni fuera de Estados Unidos, cuestionó al señor Nixon por la forma en que había abierto las relaciones con China. Años más tarde, como 6 años más tarde, el presidente Jimmy Carter toma la decisión de formalmente establecer las relaciones diplomáticas. Y fue un proceso similar, ¿verdad?, que se manejó con mucha discreción, hasta que finalmente las partes estuvieron de acuerdo y se anuncia simultáneamente. Recientemente lo hizo República Dominicana, ajá, el año pasado lo hizo Panamá, y han sido procesos similares. Ahora tú me vas a preguntar, ¿pero por qué allá no hacen escándalo y aquí se hacen escándalo? ¿Cómo escándalo? Digamos, más bien, un poco la pregunta las fuerzas políticas locales, aquí particularmente las más extremistas de derecha, han pretendido hacer de este tema una especie de escándalo, una especie de telenovela, generar morbo, generar una duda sobre qué razones pueden haber habido, generar pues cuestionamientos sobre las razones del presidente de la República. ¿Y justamente no cree que por esas razones se debe de explicar? No, claro que se explica por el interés nacional, ¿verdad? Pero comparémoslo con sociedades cercanas donde las fuerzas políticas tienen un mayor nivel de madurez y de conciencia de los intereses de su país. Me refiero, por ejemplo, a Panamá. Todo el mundo lo celebra, claro, porque Panamá entiende su rol, quiere atraer inversión, quiere ser el centro de la economía de la región. Y todos al unísono dicen, bueno, presidente, excelente decisión, demasiado se había tardado. Hace 3 o 4 meses el presidente Danilo Medina en República Dominicana toma la decisión similar, en base a un proceso similar, conversaciones de gobierno a gobierno que llegan a la conclusión que ha llegado el momento de abrir las relaciones diplomáticas. Las fuerzas políticas dominicanas, los sectores económicos aplauden la decisión. Claro, son sociedades con mayor desarrollo democrático, mayor desarrollo político de sus fuerzas y de sus líderes políticos. Aquí tú tienes un espectáculo realmente de muy pobre calidad, donde ves a políticos rasgándose las vestiduras por el tema de Taiwán, pero en privado dicen qué bueno que al fin se tomó la decisión. O ves a ciertos líderes empresariales criticando la decisión, pero en privado la están celebrando, porque son esos grupos empresariales los que al final del día van a tener condiciones para entrar a un mercado de 1.400 millones de habitantes. De hecho, ya lo están haciendo. De hecho, el mercado chino se ha venido perfilando como uno de los mercados más interesantes, más atractivos
para las exportaciones salvadoreñas en los últimos años. Hay un asunto aquí, Sigfrido, y insisto con este tema, no para usted mencionó la palabra escándalo, pero más que eso, ¿considera usted que es oportuno que los ciudadanos sepan las razones por las cuales se toma esa decisión? Yo entiendo, el jefe de gobierno, solo termino la idea, y solo termino, si le parece, solo termino la idea para poder plantear la pregunta y luego informados. Así como estoy yo en este programa, distintos funcionarios han estado en los últimos días en radio, en televisión, en entrevistas, explicando las razones del porqué. Ahora, si tú quieres ya la narrativa novelesca, de dónde, quién fue, a qué hora fue, en qué avión subió, eso sería como para otro no es un tema de narrativa novelesca, para otro, digamos, para otro propósito, pero las razones fundamentales son el interés nacional de tener contacto, relaciones de todo tipo, en materia económica, en materia cultural, en materia diplomática, en materia científico-técnica, en materia educativa, con la segunda potencia del mundo. Es que no podemos negar esa realidad. Y mira, incluso bajo esos términos, ¿no considera que es oportuno que la gente conozca un poco las razones de esos acuerdos, de esos temas, para efectos de en qué área se va a tratar justamente aquí hablando del tema? Y si me das el tiempo, puedo seguir explicándolo. Mira, ayer, por ejemplo, la agencia Moody's, una agencia calificadora de riesgo, que nadie la podrá calificar de izquierdista ni siquiera de liberal, sino que una agencia muy rigurosa, con planteamientos bastante ortodoxos en economía, emite un comunicado donde dice que El Salvador va a mejorar positivamente su perfil crediticio a partir del establecimiento de las relaciones con China. ¿Por qué razón? Bueno, cita dos razones. Primero, porque las empresas salvadoreñas van a tener acceso en mejores condiciones al mercado más grande del mundo en materia de consumo. Segunda razón, lo dice Moody's, porque El Salvador se puede convertir en el destino de importantes inversiones de empresas de China popular, como lo están haciendo en Costa Rica, lo están haciendo en Panamá, aquí cerca también en Nicaragua, bueno, y en el resto de América Latina, que se ha beneficiado a la fecha con inversiones de empresas chinas por el orden de los 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. De esos, ¿tú sabes cuánto El Salvador ha percibido de inversión china? Ni siquiera 1 millón. Ni siquiera 1 millón. Costa Rica, más de 600 millones. Panamá, más de 600 millones. Entonces, esa es la realidad que tú tienes que ver, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de estar asociado en términos económicos con un país de esa magnitud? Lo hace Estados Unidos, lo hace México, lo hace Japón, lo hace Corea, lo hace todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, ¿por qué El Salvador debe de mantenerse aferrado a un esquema diplomático de la Guerra Fría, superado ya por la realidad contemporánea? ¿Por qué nosotros tenemos que ser esa especie de país que mantiene una relación diplomática con una provincia de un gran país, ¿verdad?, que surgió de un conflicto interno? En esa provincia se alojó un gobierno que fue derrotado en esa guerra civil y desde ahí se proclama que es representante de toda China. Entonces, ese conflicto de la Guerra Fría nos estaba haciendo perder importantes oportunidades. Y a eso es que ahora tenemos que abocarnos, a cómo lograr que esas oportunidades se materialicen para El Salvador, que se traduzcan en beneficios concretos para el país. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que sigamos hablando con esto, porque es importante para efectos de la ciudadanía que quede claro el tema comercial, el tema, usted ha mencionado los beneficios, pero también una relación económica y política implica retos, como lo hace cualquier país del mundo. Entonces me gustaría que hablemos sobre eso, porque tengo otra serie de preguntas que me gustaría desarrollar y que podamos ampliar en unos minutos. Volvemos. Justamente por la forma en la que se hizo esta ruptura sorpresiva, en secreto, realmente no ha habido una declaración oficial que pueda responder
más allá de todas las dudas que se tienen. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con el TLC? ¿Qué efecto va a tener esta ruptura diplomática con Taiwán? Bien, entonces ahí teníamos declaraciones de Marjorie Trigueros de Fusades, en donde da la postura de este tanque de pensamiento sobre las relaciones políticas, diplomáticas que ha establecido el gobierno de El Salvador con la República Popular de China. Seguimos platicando con Sigfrido Reyes, presidente del organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador. Un aspecto que aparece acá y creo que sí es fundamental y es relevante y va a ser algo que va a ser reiterado y va a hacer las preguntas, es un aspecto ¿qué sectores económicos han sido parte de estas consultas? Usted me mencionaba en la primera parte que ha sido el presidente de la República que hace esos acercamientos, pero lo pondré de esta manera. Dispone de un gabinete a nivel económico, a nivel de relaciones exteriores, tiene una institución como el organismo promotor de exportaciones que pueden hacer estos puntos. Y se lo pregunto directamente, uno de los sectores o de los sectores con los cuales ha establecido estos acercamientos o tuvo algún tipo de contacto o de consultas previas el presidente de la República fueron los azucareros y el sector del café. Mira, no me consta porque, como te repito, la agenda del presidente la maneja el presidente y su secretario privado. Pero sin duda que el tema del café y el sector azúcar son de los sectores que vienen reclamando más acceso al mercado chino. De hecho, ya el azúcar es el primer producto que exportamos a China, de lejos. Este año se han exportado a China cerca de $70 millones en azúcar. El año, en 6 meses. El año pasado, en todo el año, se exportaron 40 millones. Entonces tú puedes ver ahí el ascenso de ese producto. Pero necesitamos mejores condiciones de acceso. Porque hasta cierto nivel, pues China, como cualquier otro país, te permite un cierto volumen de exportaciones, pero luego ya empiezan medidas de protección. Entonces necesitas tener un acuerdo bilateral con China para poder entrar con más fuerza a ese mercado. El café es algo similar. De hecho, mucho del café que se exportaba o se ha exportado a Taiwán termina en China. Porque Taiwán, las empresas taiwanesas en buena medida lo que hacen es un comercio con nuestro café para venderlo al mercado chino. Pero el café es otro producto de un gran potencial en el mercado chino. La juventud china cada vez consume más café y menos té. Entonces, este tipo de sectores, ¿verdad?, ciertamente han estado pidiendo mejor acceso al mercado chino. Personalmente, yo he estado en algún evento en China con empresarios salvadoreños exponiendo sus productos y ven el potencial que tiene. Ya no hablemos de China, hablemos de una provincia de China que puede tener 100, 120 millones y que tienen el potencial de compra para poder absorber buena parte de la producción de muchas empresas salvadoreñas. Claro, todo esto toma un tiempo porque el primer punto es la normalización de las relaciones diplomáticas. Ahora viene el proceso de las negociaciones específicas en materia de comercio, en materia de inversión, en materia de cooperación al desarrollo, en una serie de materias que pues, son las normales entre los estados para que pues, se puedan firmar los respectivos instrumentos jurídicos, llámense memorándum de entendimiento, acuerdos, convenios, que le den a nuestro país pues, el acceso y beneficios que puede tener de esa relación con este gigante económico, pero también gigante en todo sentido, ¿no? Poblacional, científico. Hay un aspecto que quiero aprovechar porque tenemos declaraciones de Medardo González y pedir la producción si nos puede poner estas declaraciones en las cuales él menciona o da su apreciación sobre esto, porque él como primer delegado de la presidencia pues asistió a estos acercamientos, a estas pláticas, y en función de esas declaraciones me gustaría ampliar algunos puntos. Escuchemos. La República Popular China pues se ha comprometido a cubrir los distintos proyectos que la República de Taiwán mantenía hasta estos días. En segundo lugar, hay una mesa de comercio y de inversiones. No modificamos nuestra conducta de mantener relaciones especiales precisamente con el gobierno de los Estados Unidos,
nosotros mantenemos nuestra conducta de mantener, repito, esa buena relación política y amistosa con el gobierno de los Estados Unidos. Bien, ahí teníamos las declaraciones de Medardo González, secretario general del FMLN, pero también primer delegado de la presidencia, primer designado de la presidencia de la República. Hay un aspecto ahí. Él mencionaba que hay una mesa de carácter comercial, una mesa en donde se van a discutir temas. Le consulto directamente, ¿usted es parte de esa mesa y qué temas van a desarrollar en esa mesa? Sí, soy parte de esa mesa, justamente porque ya pasó el momento de la normalización de las relaciones diplomáticas. Es un tema de la Cancillería por indicación del presidente de la República. El resto del gobierno entra ahora, o sea, para ver ya los temas más específicos de la relación con este país. ¿Qué tipo de relaciones? Bueno, un poco las adelantaba Medardo. Todo el tema comercial. Nosotros necesitamos asegurar un mejor acceso al mercado chino para nuestros productos, para nuestros servicios. Necesitamos de la parte china un tratamiento más favorable para nuestros productos. Por supuesto que eso se puede, porque hoy en día, aunque ya el comercio con China es bastante intenso, sobre todo de China para acá, nosotros le estamos comprando a China, al menos el año pasado, 1.446 millones. Ya China es el segundo proveedor de mercaderías para El Salvador, de todo tipo. Y le estamos vendiendo, bueno, este año en lo que vaya más de 80 millones. Pero ciertamente es un gran desbalance. Entonces necesitamos mejor acceso. Tenemos, por ser China parte de la Organización Mundial de Comercio y también El Salvador, pues las normas que nos rigen son las normas de la OMC. Lo que buscaríamos es mejorar el acceso al mercado chino mientras negociamos un acuerdo comercial permanente que le dé pues esa certeza a nuestros productores de que XY productos tendrán mucho menores aranceles que los que ahora ya están pagando. Me describe un tratado de libre comercio, entonces, por lo que me acaba de mencionar. No necesariamente. Ajá. Ya eso serán las autoridades de economía que llevan la política comercial las que determinarán qué tipo de convenio es el que se necesita negociar con China. Hay acuerdos de alcance parcial, hay tratados de libre comercio, los mismos tratados de libre comercio pueden haber de menor o mayor profundidad. Entonces ese es un tema de política comercial que necesitamos asegurar con la contraparte china. Países como Costa Rica, como Chile, han seguido la ruta de un acuerdo de libre comercio. Panamá la está siguiendo también, de hecho están en plenas negociaciones con Panamá. Hay otros países que no han seguido esa ruta, pero tienen acceso preferencial al mercado chino. El otro tema es la promoción comercial, que es parte de la mesa. ¿Cómo nosotros vamos a promover a El Salvador en el mercado chino? ¿Cómo vamos a promover nuestros productos? Te quiero mencionar un ejemplo. Solo en materia de café, en los próximos 9 meses hay cerca de una docena de ferias sobre café en China. En China hay más de una docena de asociaciones de consumidores de café. O sea, ahí se abre un mundo enorme para nuestros cafetaleros. Misiones comerciales, misiones empresariales, que estamos ya en conversaciones para que vengan a El Salvador. China, en principio, participará en la próxima Feria Internacional en el mes de noviembre, la feria que organiza CIFCO. Creo que sería la primera vez de una participación con ese nivel y ya con las características de una participación oficial de la República Popular China. Vamos a organizar misiones de productores salvadoreños que vayan a China a exponer sus productos, a hacer negociaciones directamente con compradores chinos. Entonces, la mesa de inversión y comercio está enfocada en preparar llamémosle las propuestas, los posibles convenios que podamos
firmar con la contraparte china. Eso implica solo un aspecto, pero eso implica también tener condiciones arancelarias favorables para que los productos salvadoreños puedan entrar con un precio competitivo y no se le pueda aplicar un arancel alto que no desincentive. Entiendo que uno de los productos que todavía su arancel es alto es el café, para que pueda llegar al mercado chino. El punto es cómo se puede lograr acuerdos o negociaciones que sean favorables para los productores y motiven al productor, al cafetalero nacional, de que lleve su producto a China, pero si su arancel es alto va a ser algo muy costoso y no le va a generar un tipo de ganancia para la promoción. Lo pongo desde ese lado. Justamente de eso se trata. Cómo conseguir condiciones de mejor acceso al mercado. Y uno de los elementos centrales es el tema arancelario. Pero un país puede otorgarle a otro preferencias, rebajas arancelarias. Y si lo desea, le puede eliminar cualquier arancel, ¿verdad? Lo que no puede es subirle los aranceles más allá de lo que permite la Organización Mundial de Comercio. O sea, entre los países existe un tratamiento cuando no tienes un acuerdo comercial bilateral que se le llama la cláusula de nación más favorecida. Entonces, cuando tú entras a la OMC, tú dices, mire, mis aranceles son estos, para todo mundo. No puedes ir arriba de ese arancel, porque entonces ya entras en un problema de litigio comercial. Pero puedes bajarlo. Esa es ya tu decisión soberana. Pero en el marco de la OMC no puedes subirlo. Nosotros tenemos que buscar reducciones significativas para que justamente productos como el café que tú mencionas, o el azúcar, o cualquier otro producto, frutas, etcétera, puedan tener ese acceso preferencial, mientras se negocia un acuerdo comercial permanente. Y como esto es recíproco, también va a requerir entonces que los productos chinos puedan entrar con esas condiciones. El asunto es, por el nivel de importaciones que tenemos, un riesgo que se puede ver, lo planteo en términos comerciales, es que venga una serie de productos chinos, pero que puedan afectar o pueden entrar en detrimento con el productor nacional. ¿Cómo se puede ver también desde el lado de las importaciones? Eso siempre es un riesgo en cada acuerdo comercial. Recién acabamos de firmar y ratificar un acuerdo comercial con Corea. Entonces Corea pues pidió acceso preferencial a productos como teléfonos, como automóviles. Bueno, nosotros no producimos teléfonos, no producimos automóviles. Entonces, en la negociación comercial, cada país busca proteger su industria y abrir oportunidades a aquellos sectores donde tiene más fortalezas. En el caso de China puede ser los textiles, pero ese es un segmento un poco delicado si lo vemos para el mercado nacional. Pudiera ser. La verdad que hoy en día también nosotros le exportamos textiles a China. O sea que el país también es una potencia textil y está exportando textiles a países que quizás ni te imaginas, incluyendo China. Está exportando textiles a Vietnam, está exportando textiles a Turquía. O sea, el comercio internacional se ha ramificado mucho y cada país se especializa en ciertos nichos y va ganando pues, ciertos sectores de mercado. Evidentemente, una negociación comercial es un toma y daca, pero la posición de cualquier país siempre será defender donde tú tienes intereses económicos muy fuertes y buscar oportunidades para aquellos sectores que tienen mayor potencial exportador. Evidentemente, pues estamos ante una economía de carácter gigante, de escala enorme, y buscaremos qué productos son aquellos que pueden tener mejores oportunidades y a esos productos apostarle. Okay. Debo de hacer una y por supuesto, buscar la protección de nuestros productores. Porque sabemos que evidentemente por el tamaño de las empresas, por sus condiciones tecnológicas de capital, pues pueden tener mejores ventajas que nuestros productores. Debo hacer una pausa. Me gustaría que al regresar hablemos un poco sobre el tema del puerto, las zonas económicas especiales y cómo se articula con este tema. Regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de las relaciones político-diplomáticas entre China Popular y El Salvador, implicaciones políticas, económicas y de inversión con Sigfrido Reyes, presidente de PROES. Hay un aspecto que quiero aprovechar para consultarle y lo venimos desarrollando de la plática, pero es algo que me llama la atención. En el año 2010 se constituyó la Cámara de Comercio Chino-Salvadoreña. Sus estatutos fueron aprobados por el Ministerio de Gobernación en enero del 2013, que se le dio una personería jurídica. Esto fue publicado en el Diario Oficial del 29 de septiembre del 2015. Entre los miembros de su junta directiva inicial, esto estamos hablando del 2010, menciono solo algunos de los nombres, está el señor José Vicente Coto, Tarsis Salomón López, Cifredo Merino Cabrera. En el caso de Tarsis Salomón López, actualmente es el comisionado presidencial para la promoción de inversión privada. Le consulto a usted, ¿usted sabe de la existencia de esta Cámara de Comercio y cuál es el vínculo que tiene en este proceso de relaciones comerciales, políticas con la República Popular de China? Sí sé de su existencia y de hecho conozco a algunas de las personas que has mencionado. Todas son personas que durante mucho tiempo han estado muy activas promoviendo la relación económica, en este caso con China, pero también otro tipo de relaciones más de orden cultural, de acercamiento entre ambos pueblos. No conozco que ellos sean o no parte de este proceso. Sí. Lo desconozco francamente, pero sí te puedo decir que es una asociación legalmente constituida, como tú lo has podido corroborar, y que juega un papel en la promoción de contactos básicamente de negocios con empresas chinas. Lo planteo de esta manera: si los miembros de la junta directiva tienen un vínculo, han tenido un vínculo con el gobierno, ¿no puede generar un conflicto de interés? No lo creo. ¿Por qué razón generaría un conflicto de interés? Porque el derecho y la libertad de asociación está consagrada en nuestra Constitución. Igual podría ser que sea miembro de la AmCham, y no creo que por eso le genere un conflicto de intereses. Si ha estado en una institución de gobierno y por el acceso a la información que puede tener no le da una ventaja respecto a otros, ¿no considera que eso puede ser parte también de un conflicto de interés o considera que no aplica? No lo creo, porque media vez no utiliza información privilegiada para su propio beneficio. No veo por qué habría un conflicto de interés. En el gobierno, en el Estado, como en cualquier gobierno, hay personas que tienen sus intereses empresariales particulares, lo cual es legítimo, pero por ser empresarios o tener una actividad empresarial no están impedidos de ostentar un cargo público, porque se ostenta ese cargo público en función de sus capacidades, de su experiencia, de sus habilidades, de su trayectoria profesional, y no por ser o no ser miembro de alguna asociación en específico. Aquí hay asociaciones de comercio con Estados Unidos, con España, con Alemania, con México, con muchos países. Y varias de estas personas pueden tener un cargo en el gobierno, pero no necesariamente eso lo lleva a un conflicto de intereses. No lo creo, francamente, Carlos. Ahora, hay un aspecto que también quiero aprovechar y consultarle sobre el puerto de la Unión, porque ha estado en discusión sobre este tema. Y para eso quiero pedir a la producción si nos pone declaraciones de la diputada Margarita Escobar, que es la presidenta de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. Estuvo con nosotros hace una semana, entonces nos habló sobre el tema del puerto de la Unión porque se está discutiendo en dicha comisión. Escuchemos sus declaraciones. Llega el presidente de CEPA y entre las cosas que le pedimos y que él ofrece es, 1, darle a la Comisión de Economía el borrador de las bases de licitación del Puerto de la Unión. Pues ¿saben qué? Ha pasado más de un mes y el día lunes llegó a la Comisión de Economía y nos dice que están cambiando las bases de licitación del Puerto de la Unión. Primera pregunta, ¿cómo es que lo ofreció hace un mes y cómo es que ahora nos dice que las está cambiando? Pero más grave aún, ¿cómo es que nos dice que en 180 días debería estar concesionado el Puerto de la Unión? Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones de la diputada Margarita Escobar. Ella menciona en el caso particular del Puerto de la Unión, en donde todavía no se conoce, según la declaración que brindó la diputada, el borrador de las bases de licitación. Ese es uno de los aspectos relevantes que se ha mencionado y me gustaría tener su reacción sobre esto y la participación, si ha tenido participación PROESA en esta dinámica, en esto que tiene que ver para la atracción de inversiones, como uno de los puertos específicos, uno de los puntos específicos es el Puerto de la Unión en particular. ¿Por qué no
toma de conocimiento, según el alegato que menciona la diputada, por los congresistas en esa comisión sobre las bases de licitación del Puerto de la Unión, según lo que ella mencionó. Sí. Bueno, efectivamente hay un proceso en marcha que debe de llevar a la concesión del Puerto de la Unión. Este es un proceso que se basa en una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, que busca generar una competencia sana, transparente, abierta, para que finalmente ese puerto pueda ser concesionado y pueda entrar en plena operatividad. El puerto está funcionando, pero no en la magnitud que debería funcionar. O sea, es un puerto que está tal vez allá por un 5% de su capacidad instalada. Entonces, el proceso, que es un proceso que lo lleva CEPA, pasa por distintos momentos. En estos momentos entiendo que está en el diseño de las bases. Es un proceso que está siendo acompañado por expertos del Banco Interamericano de Desarrollo para darle a esas bases pues, una robustez en materia de experiencia de concesiones portuarias en otros países, traer la mejor experiencia para este tipo de procesos. Y viene también, o está ya en la fase de consulta con empresas interesadas. Cuando esa consulta termine, entonces CEPA tendrá ya no un borrador, sino que unas bases en firme. Al tener ya esas bases, CEPA lanza el concurso internacional a todo el mundo. Es un concurso abierto, es un concurso no discriminatorio, es un concurso donde las empresas que le apuesten a esa concesión tienen que demostrar, en primer lugar, toda su consistencia legal, quiénes son, dónde operan, quiénes son sus accionistas, etc. Segundo, su solidez financiera, porque hacerse cargo de un puerto no es tarea sencilla y demanda recursos significativos. Tercero, su capacidad técnica para operar un puerto. Pues, operar un puerto no es lo mismo que operar pues, una granja avícola. Es una operación muy sofisticada, técnicamente de mucho nivel. Entonces, si todo esto lo cumplen, luego viene, ¿y cuál es su oferta? O sea, ¿cuál es su oferta a CEPA? ¿Cuál es su oferta al país? ¿Cómo CEPA recuperará su inversión, que ha sido cuantiosa en ese puerto? Y dependiendo de esa oferta y habiendo cumplido los requisitos legales, financieros y técnicos, entonces CEPA decidirá a quién adjudicar el puerto. Adjudicado el puerto, el contrato de la concesión va a la Asamblea Legislativa. Por la naturaleza de esta obra, el artículo 120 de la Constitución establece que estas concesiones necesitan una autorización del Parlamento, de nuestra Asamblea Legislativa. En ese momento es que se consuma el proceso de concesión. Es un proceso totalmente abierto, transparente, competitivo. Nosotros esperamos que empresas de distintas partes del mundo se interesen y finalmente pues hagan su oferta. Tuvimos una experiencia que fracasó. Hubo hace ya 4 años una experiencia, un proceso que al final ninguna empresa ofertó. Por razones que sería largo quizás discutir en este momento. Bueno, nosotros esperamos ahora que hayan otras empresas que sí oferten. Y una de estas empresas o una de las inversiones es una que se llama Asia Pacific Shunhao, que está involucrado en esto. Mira, ya la parte específica de qué empresas están interesadas, eso es un tema de CEPA. Lo que yo te puedo decir es que este tema del puerto, nosotros, como parte de la promoción del país y de las inversiones, lo presentamos en cualquier escenario
donde presentamos las oportunidades de inversión en El Salvador. Se lo voy a plantear de esta manera. Entonces, a través de Proesa, esta empresa de inversiones y de proyecto Asia Pacific, Xuan Hao, ¿sí tuvo algún contacto con Proesa en algún momento para esto, para estar interesada sobre el tema del puerto, o usted desconoce esto? No, mira, nosotros recibimos a decenas de empresas de todos lados, de Chile, de España, de Corea, de China, de Japón, y las empresas que muestran cierto interés en determinados temas, pues se le direccionan a las entidades correspondientes. Hay quienes vienen interesadas en energía. Bueno, estas empresas se le direccionan a CEL generalmente, o al Consejo Nacional de Energía, para que entren ya en temas particulares. Y en el caso de China, te puedo decir que son decenas de empresas las que nos han visitado en los últimos años. Pero una empresa que puede tener una inversión importante y se está conociendo que ha tenido un acuerdo previo con la Junta Directiva de CEPA, ¿no considera usted que esto sí lo debe conocer Proesa por el tipo de implicación y de inversión que puede tener? Es que no te estoy diciendo que no los conozco, pero te estoy diciendo que esto es parte de nuestra rutina normal de trabajo, que vienen empresas de todo tipo y dependiendo de su interés, entonces nosotros somos como un puente con otras instituciones o con otras empresas, porque a veces también andan buscando socios privados con los que puedan establecer algún proyecto específico, en industria, en energía, en agricultura, en cualquiera de las ramas donde el país pues tiene algún tipo de ventaja. Pero entonces esta empresa, y solo para que quede claro, tengo que irme a la pausa, pero que quede claro, esta empresa que se denomina Asia Pacific Xuan Hao Project Investment tuvo acercamiento con Proesa, presentó algún comunicado, alguna información, algún escrito con el cual estaba interesado en inversión alrededor del puerto de la Unión, y Proesa trasladó esta información a CEPA. Sí, claro, como le hemos trasladado de otras empresas. Pero esta tiene prioridad con CEPA. Yo no sé si tiene prioridad, eso deberías de preguntar a CEPA, porque te quiero decir, a CEPA llegan docenas de empresas también. Algunas interesadas en el sector aeronáutico, otras interesadas en establecer parques de almacenamiento de combustibles, otras interesadas en establecer plantas generadoras de energía. Por ejemplo, en Acajutla, entiendo, CEPA tiene un contrato con una empresa que está construyendo una enorme planta de generación de energía. En el aeropuerto Monseñor Romero, CEPA tiene acuerdos con Aeroman para que Aeroman establezca ahí plantas de mantenimiento aeronáutico. O sea, ese es un negocio de CEPA. Y CEPA tiene sus reglas y tiene sus criterios para decidir si una empresa le conviene o no le conviene, dependiendo del tipo de negocios que quiere llevar. Pero esto es aparte de lo que es el puerto. El puerto de la Unión es un proceso de concesión mediante un concurso público internacional, donde son bases de licitación que establecen los requisitos que deben de cumplir las empresas. Pero todo el proyecto está articulado, es decir, las inversiones alrededor del puerto, el manejo del puerto es una lógica conectada. Debo de hacer la pausa, pero al regresar me gustaría que sigamos ampliando este tema y también otras declaraciones que se ha brindado de la Embajada de Japón sobre este tema en particular. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos en esta entrevista con Sigfrido Reyes, presidente del organismo promotor de exportaciones e inversiones del Salvador, Proesa. Hablamos sobre las implicaciones políticas y económicas de las relaciones diplomáticas con China Popular y El Salvador, pero también lo estamos haciendo o lo vamos a desarrollar, o lo estamos hablando ya sobre el caso del puerto de la Unión. Entonces, para ese caso quiero pedir a la producción, nos puede poner declaraciones del embajador de Japón que están vinculados al puerto como tal y nos pueden servir de elementos para ampliar la discusión que tenemos en este momento con el presidente de Proesa. Si nos pueden poner esas declaraciones, por favor. Bueno, ahí está. No puedo negar que no haya posibilidad en cualquier país, pero en el caso del puerto de la Unión, nosotros lo entendemos. El Salvador y Japón tienen buenas relaciones diplomáticas como de 83 años. Esperamos que el gobierno de El Salvador no rompa ese compromiso internacional con Japón. Eso quiere decir, se utiliza el puerto de la Unión para uso militar. Ese compromiso existe.
como hay rumores, información, el gobierno no va a decir nada sobre uso militar. Entonces, como gobierno de Japón, tenemos que tener la esperanza, el deseo de que se mantenga ese compromiso. Son declaraciones del embajador de Japón en El Salvador. Entonces, otro de los asuntos que ha aparecido, hablábamos en el bloque anterior sobre esta empresa Asia Pacific Shunhao, que puede ser inversiones alrededor del puerto, pero ahora en particular es sobre el puerto en específico. Y ahí tenemos las declaraciones del embajador de Japón. Y uno de los temas o uno de los aspectos que debe quedar claro es si no se va a establecer algún vínculo o algún tipo de interés de carácter militar en los alrededores del puerto. ¿Cuál es su respuesta ante esa declaración? Sí, yo creo que el embajador Iguchi de Japón expresa una preocupación que, como él mismo lo dice, basada en rumores. Rumores que no tienen ningún tipo de fundamento. Rumores que se han soltado justamente para buscar generar una polémica, una controversia sobre un proceso que es absolutamente transparente, absolutamente diáfano, claro, basado en una ley y que está y estará a la vista de todo el mundo. El uso militar del Puerto de la Unión bajo ninguna circunstancia está considerada por nadie. El embajador Iguchi señala que incluso en el convenio de préstamo que Japón le hizo a El Salvador para construir ese puerto, hay una cláusula que impide el uso para fines no pacíficos, ya. Entonces, no deberá haber ninguna razón, ni existe, ni ahora ni en el futuro, para considerar que ese compromiso podría ser vulnerado. Al contrario, nosotros necesitamos un desarrollo pacífico, necesitamos atraer inversiones que generen empleo, necesitamos que ese puerto sea la cabeza de un gran polo de desarrollo en el oriente del país. Nosotros, gracias a ese crédito japonés que estamos pagando religiosamente por ya más de 12 años, pues se construyó el puerto. Sería ahora ocioso venir a discutir que por qué se hizo ahí, que por qué costó tanto, que por qué lo hicieron empresas japonesas, porque al final del cuento la plata regresó a Japón. Aquí quedaron los salarios de los obreros salvadoreños, pero el préstamo lo estamos pagando y yo creo que debería ser de la máxima preocupación tanto de nuestro país como de los países amigos, que esa gran inversión que está subutilizada, pues la podamos llevar a un nivel máximo de rendimiento, siempre bajo la perspectiva de un uso pacífico. Hay un aspecto que quiero consultarle también. En otro medio de comunicación usted mencionaba que se tuvo una reunión con el cuerpo diplomático y se le habló sobre este proyecto en particular. Claro. Me gustaría saber qué temas discutieron con el cuerpo diplomático y cuáles fueron las principales interrogantes o preocupaciones o preguntas que pudieron formular. Sí, justamente hace aproximadamente 10 días se tuvo una reunión con el cuerpo diplomático en pleno y se les explicó el proceso de licitación del puerto, paso por paso por paso. Y las inquietudes que surgieron, pues algunas en el sentido de felicitar el esfuerzo del gobierno en sacar adelante este proyecto y de que sea de forma muy transparente. El embajador japonés igual lo destacó y mencionó ciertamente que hay esa cláusula dentro del convenio de préstamo que garantiza el uso del puerto para fines pacíficos, nunca para algún fin militar, de lo cual pues estamos absolutamente conscientes y claros de que así debe de ser. A nadie se le ocurre en su sano juicio que un puerto de esa naturaleza se puede utilizar para un fin no pacífico, para un fin militar. Entonces, la comunidad diplomática está informada, está atenta. Más bien lo que nosotros les hemos pedido a todos es que lleven la información a sus países y que puedan ayudarnos a que esta información llegue a los operadores portuarios, que nos ayuden a generar un interés para que estos operadores puedan participar en el proceso.
¿Y en esa reunión participó la Embajada de los Estados Unidos o Sí. ustedes tuvieron una reunión bilateral con ellos? Ahí ¿no? estuvo la embajadora de los Estados Unidos. Y les preguntó sobre estas declaraciones que ella ha brindado, por ejemplo, las preocupaciones de la inversión de China, el tema de por qué debe ser transparente y conocerse. ¿Fue parte también de esa discusión que tuvieron con la embajadora en esa reunión con el cuerpo diplomático para explicar el proceso de licitación del puerto? Pues ella estuvo presente con un equipo de sus colaboradores y ciertamente no hicieron ninguna pregunta y ningún comentario. Hubo otros embajadores, como el embajador japonés, que sí tuvo una participación y otros, pero no hubo ningún comentario de la representación norteamericana. Debo de hacer una pausa. Me gustaría abordar en el último segmento de la entrevista, hablar un poco del proyecto de zonas económicas especiales y su articulación con estos temas que estamos desarrollando. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos esta mañana con Sigfrido Reyes, presidente de Proesa. Ahora me gustaría que abordemos un aspecto con las zonas económicas especiales. Se lo planteo de esta manera. En las últimas 2 semanas, 3 semanas se han estado dando diferentes movimientos políticos, económicos y que tienen que ver con iniciativas legislativas. El proyecto de zonas económicas especiales es uno de ellos. Y lo consulto de esta manera. ¿Cómo articula usted o cómo explica usted la conjunción de distintos elementos? El proyecto de ley de zonas económicas especiales, la isla Perico, que la Fiscalía General de la República, el fiscal general de la República hizo una visita a esta isla y ha mencionado, o él ha declarado que han venido funcionarios a esa isla y que muestran un interés y le han pedido a habitantes de esa zona que salgan. Aparece como otro de los puntos el establecimiento de relaciones políticas y diplomáticas con la República Popular de China. ¿Cómo se conjuntan estos 3 elementos? ¿Tienen una articulación estas 3 circunstancias para efectos de lo que está ocurriendo en la coyuntura política y la coyuntura económica del país? Mira, yo creo que la única articulación que desde la perspectiva del gobierno existe es que el puerto de la Unión necesita presentar mucho más atractivos que el puerto en sí mismo. Los puertos son instalaciones para despachar y recibir carga. Esa es la naturaleza de un puerto. Pero resulta que este puerto se hizo en una zona donde no hay industria, donde hay muy poca actividad agrícola en términos de productos que van al comercio internacional, donde hay muy poco turismo, en fin, una zona económica, pudiéramos decir, bastante deprimida. Una zona geográfica, perdón. Y por otro lado tenemos que esa zona presenta grandes ventajas por todo lo que se ha invertido ahí. Tenemos carreteras en un buen estado, tenemos un punto fronterizo a 25 kilómetros del puerto, tenemos un litoral con playas impresionantes, pero además con recursos pesqueros inmensos. Tenemos por otro lado que esa zona es una de las zonas de mayor pobreza en el país, zonas de mayor migración en el país, zonas donde el tejido productivo es sumamente débil, no hay empresas, o sea, la vida económica es sumamente precaria en esas zonas. Por eso es que surge la propuesta de la zona económica especial, para que también el puerto tenga carga que mover a partir de que se instalen ahí industrias, no en el puerto, sino en una serie de municipios de la zona suroriental del país y convertir esa zona en una zona altamente atractiva para la inversión nacional e internacional. Entonces, ciertamente sí tiene relación con el puerto desde el punto de vista de que el puerto necesita industria, necesita actividad económica para que el puerto viva, porque el puerto se creó en medio prácticamente de la nada, hablando en términos económicos. Por eso es que viene la propuesta de la zona económica, porque estudiando cómo se ha comportado la inversión en el país en los últimos 20 años, prácticamente
la inversión se instala en la zona del Gran San Salvador. Se instala básicamente, además de San Salvador, en 3 ejes fundamentales. San Salvador, Santa Ana, San Salvador, Puerto de Acajutla, San Salvador, Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Y en esa articulación entonces entra la lógica de China. Digamos, usted me ha descrito el vínculo entre la zona económica especial o la región en donde se quiere impulsar el puerto de la Unión, y ahí entra entonces, usted me dirá si no es así, entra la inversión que puede hacer la República Popular de China. Tú pones el tema de China, pero yo te puedo decir Corea, Brasil, España, México, Estados Unidos, Japón, o sea, abierto a cualquiera que decida y que tenga interés de establecer inversiones en El Salvador y aprovechar las oportunidades que pueda generar esa zona, las oportunidades de tener una conectividad con un puerto que al estar operando, pues deberán de llegar ahí buques, rutas navieras y la posibilidad de convertir esa zona en un nodo logístico y de comercio internacional que nos permita a esas industrias pues acceder a otros mercados en el mundo. Entonces, desde el punto de vista económico, Carlos, el sentido de la zona junto con el puerto, yo lo vería como que el puerto es la cabeza, pero no tiene cuerpo. Hay que crearle el cuerpo. Hay un aspecto con el cual, y con esto cierro la entrevista, Frido, le consulto si es así. Cuando se estaba desarrollando este proyecto de ley que se presentó a la Asamblea Legislativa y que está en discusión de la Comisión de Economía y que han estado pasando, entiendo que llegarán también diversos funcionarios para justificar el desarrollo de esta ley, le consulto de esta manera, si es así que el Ministerio de Hacienda desarrolló un informe en el cual emitía comentarios y observaciones, particularmente sobre el tema de incentivos fiscales que se ofrecen en el proyecto de ley de zonas económicas especiales. ¿Es así? Bueno, todas las entidades o buena parte de las entidades del gobierno han sido consultadas y en base a esas consultas es que el proyecto original ha venido sufriendo transformaciones hasta el momento en que se presenta a la Asamblea Legislativa. Resultado de todo ese esfuerzo de construcción, de diseño, de discusión y de consulta, donde distintos entes del Estado aportan y enriquecen una propuesta de ley. De tal manera que lo que fue, digamos, el primer borrador, sobre el cual las distintas entidades emitieron opinión, al final es muy distinto de lo que sale como producto final después de todas esas consultas. Pero sí existe entonces esa información, ese documento que el Ministerio de Hacienda pone observaciones en el esquema que se establece de inversiones y en el esquema que se brinda este tipo de prerrogativas de no pago de impuestos. Eso se podría decir que fue así entonces. En algún momento dado sí, pero como te digo, esto es un proceso, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de insumos se recogen para ir construyendo una versión final, que es la que se presenta a la Asamblea Legislativa. Pero aún así, la Asamblea puede todavía, es su facultad, sí, modificar, cambiar, enriquecer. Justamente por eso es el proceso de formación de ley. La Asamblea tiene mucho que aportar en esto, que tiene que examinar cada argumento, cada pro, contra. Desde el punto de vista del gobierno es una ley necesaria para desarrollar esa zona del país. ¿Cuál es el reclamo de la gente de Oriente? El reclamo de la gente de Oriente es: nos tienen olvidados. Todos los gobiernos nos prometen y nadie nos cumple. Ese es un sentimiento. No digo que eso sea así, pero ese es un sentimiento de la gente en el oriente del país. Y el tema del empleo es un tema muy, pero muy sensible. El enfoque de esta ley es prioritariamente la generación de empleo. Okay. De empleo masivo, empleo de calidad, empleo basado en nuestra legislación laboral. No estamos hablando de empleo precario, no estamos hablando de empleo que no cumple con los estándares de nuestra legislación. Quiero darle las gracias, Sigfrido, por habernos acompañado esta mañana en Entrevista de República. Espero que nos volvamos a encontrar y podamos seguir discutiendo este tema en particular. E insisto, es importante que la ciudadanía conozca los mecanismos, las dinámicas y los términos con los cuales se establecieron las relaciones político-diplomáticas, más allá de que fue una decisión que tomó el presidente, efectivamente, de la política exterior, pero que los funcionarios deben de hacerlo público y debe conocerlo la gente. Si no, se puede generar una discusión en función de elementos o de información
información que no tiene una base. Y ese es uno de los aspectos claves que considero el gobierno debe de explicar con claridad a las personas. Bueno, yo creo que hoy hemos hablado suficiente del tema, hemos explicado bastante de las motivaciones del gobierno para establecer las relaciones diplomáticas con China, y creo que se ha hecho en un momento oportuno, era una decisión largamente esperada. Creo que la mayoría de la sociedad lo celebra, y solamente aquellos que tuvieron algún tipo de beneficio especial, incluyendo beneficios económicos ilegítimos, de donaciones ilegítimas al Partido Arena, pudieran pues tener una queja respecto a esta decisión del gobierno. Perfecto, gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto. Establecemos un contacto con Francisco Valencia de Quíbole para que nos comente cómo va el programa esta mañana. Un gusto saludarte, Francisco. Gracias, Carlos, de verdad, muy buenos días para tu invitado también. Es un honor tenerlo acá en los estudios de Canal 33 y para toda la República Salvadoreña que está esperando Quíbole. No se vayan a ir porque tendremos un tema muy importante: pérdida de conciencia en niños y adolescentes, celos también ante la llegada de un nuevo hermanito. Estos y más temas estaremos abordando el día de hoy en Quíbole, cocinando deliciosísimo también para la señora que no quieren estar pensando qué hacer ya para las 12. Le decimos un plato, mejor dicho, lo vamos a presentar acá en Quíbole, algo delicioso. Así que no se vayan, somos Quíbole Magazine. Buenos días. Excelente, Francisco. La invitación entonces está hecha para que la audiencia de República se quede con Quíbole, deseando éxitos en esta jornada, y un saludo a todo el equipo. Buen día, Francisco. Gracias. Reitero entonces el agradecimiento al presidente de PROESA por habernos acompañado esta mañana. Será entonces esta mañana 6:30 en República.